Regla de la cadena, sección 3.5 de su libro de texto de cálculo de Dennis. Los ejercicios sugeridos, página 155 del 1 al 52. Aquí tenemos el teorema de la regla de la cadena. Habla de la función f que sea diferenciable. Implica que se pueda obtener la derivada en u igual g de x y la función g que sea diferenciable en x. Entonces la función composición que se expresa con este círculo vacío en la parte media va a ser igual a f evaluado en g de x, que también se espera que sea diferenciable. Y esta es la fórmula de la derivada. También la expresamos de una forma equivalente, de esta manera como la número 8. Parece ser un poco complicado, pero no lo es. Le voy a explicar este teorema con palabras. Estas son las fórmulas de la derivada de funciones trigonométricas. Usted pensará, pero estamos repitiendo porque esto ya lo vimos. No, estamos aumentando la fórmula anterior. Antes decía aquí la fórmula, la derivada de seno de x con respecto a x. Ahora dice la derivada de seno de u. Va a ser igual siempre a coseno de u, pero hay que derivar el argumento. En todas ellas, ahora hay que derivar el argumento. En las anteriores no era necesario porque el argumento solo era x y la derivada de x es 1. Aquí tengo con palabras el concepto del teorema de la regla de la cadena. Sencillamente van a ser dos factores. En el primero, la derivada de la potencia o la derivada de la base, siempre y cuando no haya involucradas funciones trigonométricas o funciones logarítmicas. Entonces, en un ejercicio donde nos piden la derivada de y con respecto a x, yo les recomiendo identifique cuál es la potencia, identifique cuál es la base. En nuestro ejercicio número 1, la potencia es 30. ¿Okay? Y como dice que primero vamos a derivar la potencia, usted sabe que cuando derivamos la potencia, esta pasa a multiplicar. Comienzo a escribir la respuesta de la derivada. Aquí sería 30. La base, usted la va a escribir exactamente igual, porque está derivando la potencia. Debemos de recordar que cuando derivamos la potencia, al exponente original le restamos 1. Por eso es que la respuesta acá nos queda 29. Entonces ahí hemos aplicado el primer factor, la derivada de la potencia. La base, cualquiera que sea, la copia igual. Y ahora, la derivada de la base. Para eso identificamos claramente que nuestra base es menos 5x. La derivada de menos 5x va a ser igual a negativo 5. Y ahí está la respuesta. Eso es la regla de la cadena. Repito, la derivada de la potencia, copia la base por la derivada de la base. Aquí vamos a efectuar el producto de 30 por negativo 5 con el objetivo de simplificar nuestra respuesta. Nos queda negativo 150 negativo 5x elevado al exponente 29. Y esta es una presentación de la derivada de la ecuación que está en el problema número 1. Repito, derivada de la potencia por derivada de la base. Vamos a seguir practicando esto con el ejercicio número 4. Aquí tenemos otra vez una expresión. Comienza por identificar su potencia. En este caso, mi potencia es 5. Derivemos la potencia entonces. Entonces, al derivar la potencia, el 5 va a pasar a multiplicar. Vamos a tener 5. La base en este momento usted la copia exactamente igual. X menos 1 sobre X al cuadrado. Y al exponente original, como estamos derivando la potencia, le resta 1. Por eso es que nuestra respuesta aquí va a ser 4. Ahí ya derivamos la potencia. Ahora voy a derivar la base. Yo necesito saber cuál es mi base. Mi base es x menos 1 sobre x al cuadrado. Reescrita esa base, para que sea fácil derivarla, voy a tener x y en vez de 1 sobre x al cuadrado, esta expresión pasa al numerador cambiándole el signo al exponente.
y vamos a derivar la base. La derivada de x es 1. La derivada de menos 1, x a la menos 2, vamos acá, mire, menos 2 por menos 1, me va a quedar positivo 2. Copiamos la x y al exponente original acá, como siempre, recuerde, le restamos 1. Por eso es que nos queda negativo 3. Y esta sería la derivada de la base. Primero, derivada de la potencia, en la cual la potencia pasa a multiplicar y le restamos 1. Pero la base en ese momento la escribe exactamente igual. Por la derivada de la base, la derivada de x, 1. La derivada del segundo término sería menos por menos, sería más, 2 por 1 sería 2. Copio la x, al menos 2 le restamos 1 y me queda menos 3. Y esa es su respuesta. A lo más que podría hacer es multiplicar el número 5 para simplificar un poco mi respuesta y me va a quedar 5 por 1, 5. 5 por 2, 10x a la menos 3, que si usted quiere puede escribirlo como 10x a la 3 en el denominador, multiplicado por x menos 1 sobre x al cuadrado elevado todo a la 4. Y esa es una presentación de la derivada de la ecuación del problema número 4. Y seguimos aplicando exactamente lo mismo. Derivada de la potencia por derivada de la base. La clave es identificar la potencia y la base correctamente desde el inicio. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos ejercicios que involucran funciones trigonométricas? Ok, a lo anterior le vamos a agregar un tercer factor, y va a ser la derivada del argumento. Por eso, identifique la potencia. Si usted observa, en trigonometría le enseñaron que con esta presentación la potencia es 1. La potencia en una función trigonométrica se escribe normalmente aquí. Entonces, si no va escrito, se entiende en este caso que su potencia es 1. Identificamos la base. La base es seno raíz cuadrada de 2x, o sea, la función trigonométrica. Seno con su argumento. Seno raíz cuadrada de 2x. La raíz cuadrada de 2x sería recomendable reescribirla como 2x a la 1 medio. Y mi argumento, en este caso va a ser 2x elevado a la 1 medio. Entonces vamos a aplicar lo que dice acá. Siempre comenzando por la derivada de la potencia. Aquí le voy a hacer una observación. Cuando la potencia es 1, no es necesario aplicar la derivada de la potencia. ¿Por qué? Porque el 1 usted lo pasaría a multiplicar, pero al exponente original le restaría 1. Y 1 menos 1 me quedaría 0. Y esa base elevado a 0 sería igual a 1. Por lo tanto, siendo este un factor multiplicativo de 1 que nos va a dar la misma respuesta, no es necesario hacerlo. Vamos ahora a derivar la base. Pero como nosotros ya identificamos claramente que nuestra base es seno 2x a la 1 medio, pues derivamos la función trigonométrica seno. Vamos a escribir la respuesta. La derivada del seno es coseno con su argumento, que es 2x a la 1 medio. Se puede colocarlo como raíz cuadrada de 2x por la derivada del argumento. Recuerde, aquí tenemos, mire, por la derivada del argumento. Pero ya tenemos identificado que nuestro argumento es 2x a la 1 medio, en el cual vamos a aplicar también la regla de la cadena, que va a ser 1 medio multiplicado por 2x. Al exponente original le restamos 1, me va a quedar negativo 1 medio, multiplicado, en este caso, por la base, que va a ser 2. Repito esta última parte. Son ejercicios pequeños, pero tienen que concentrarse realmente. Y explico nuevamente el ejercicio. Importante, identifique la potencia, identifique la base, identifique el argumento. 3 conceptos: potencia, base y argumento. Si la potencia es 1, no es necesario aplicar la derivada de la potencia. Entonces pasa a derivar la base. Como ya tenemos escrita nuestra base acá, que es seno de 2x a la 1 medio, pues lo que usted va a hacer es derivar la función trigonométrica. La derivada del seno es coseno con su argumento. Y luego lo va a multiplicar por la derivada del argumento. 2x a la 1 medio. Este 1 medio pasa a multiplicar. Copia la base. Al exponente original le resta 1, por lo que queda menos 1 medio, por la derivada de esta base, que es 2.
Es un ejercicio en el cual se está aplicando 2 veces la regla de la cadena. ¿Qué podemos hacer ahora para simplificar? Bueno, aquí podemos cancelar el 2 y podemos escribir nuestra respuesta como coseno de raíz cuadrada de 2x, y esta base, por estar elevado a un exponente negativo, lo vamos a pasar al denominador, y por ser un medio va a ser raíz cuadrada. Entonces colocamos acá raíz cuadrada de 2x. Y esta es una presentación de la derivada del problema número 9, que aplica la regla de la cadena, pero con funciones trigonométricas, y por eso debe de aumentar este tercer factor, que sería la derivada del argumento. Repito, la derivada de la potencia por la derivada de la base por la derivada del argumento. Pero si la potencia es 1, no es necesario efectuar la derivada de la potencia. Pasa a la derivada de la base. Cuando deriva la base, lo que usted deriva es la función trigonométrica. La derivada del seno es coseno. Pero una función trigonométrica sin su argumento no es función trigonométrica realmente. Entonces, coseno de raíz de 2x, y lo que tenemos en azul es la derivada del argumento, que se lo escribí acá de esta forma para que sea más fácil encontrar la derivada. Vamos al problema 18. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a identificar la potencia. Observe que también es 1. Quiere decir que la derivada de la potencia no lo vamos a aplicar. Nos vamos a ir a la derivada de la base. Identificamos cuál es nuestra base. Nuestra base es la función trigonométrica coseno, con su argumento menos 3x más 7. Entonces, aquí debemos de recordar que la derivada del coseno es negativo seno. Pero como aquí hay un negativo 2, se va a volver positivo 2 seno con su argumento, que es menos 3x más 7, por la derivada del argumento, que nosotros ya identificamos claramente que nuestro argumento es menos 3x más 7. La derivada de menos 3x, menos 3, la derivada de 7, 0. Así que aquí va a ser multiplicado por la derivada del argumento, que nada más va a ser menos 3. Y copiamos nuestra respuesta final. Al multiplicar acá 2 por menos 3, nos da negativo 6 seno de menos 3x más 7. Vuelvo a repetir el ejercicio. Observe que acá la potencia del coseno, como no va escrita, entonces se entiende que la potencia es 1. Cuando la potencia es 1, no es necesario derivar la potencia, por lo que le expliqué anteriormente. Pasa a derivar la base. Nuestra base es coseno de menos 3x más 7. Al derivar la base, lo que usted va a hacer es derivar la función trigonométrica. La derivada del coseno es negativo. Con el negativo 2 se vuelve positivo 2 seno, con su argumento, por la derivada del argumento. Y luego solo multiplicamos. Vamos al problema 19, que ya está un poco más completo. Comienza por identificar la potencia, ¿no? En este caso la potencia es 3. ¿Ok? Comencemos entonces ya a aplicar la regla de la cadena, que me dice la derivada de la potencia. Recuerde usted que al derivar la potencia, esta potencia pasa a multiplicar. Copiamos 3. Copia la base, que es seno de 5x exactamente igual, y a la potencia original le resta 1. Por eso le queda acá el número 2. Solo he derivado la potencia. Entonces la base usted la vuelve a escribir exactamente igual. Mire, seno de 5x. Esa es nuestra base. Seno de 5x. La vuelve a escribir igual. Ahora vamos a derivar la base. Cuando deriva la base, lo que usted va a derivar es la función trigonométrica. La derivada del seno es coseno. Coseno con su argumento. Y por último, la derivada del argumento. Nuestro argumento identificado es 5x. La derivada de 5x es 5. Bueno, aquí tenemos entonces la derivada de la potencia por la derivada de la base por la derivada del argumento. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues multiplicar 5 por 3. Nos da 15 seno cuadrado
de 5x, coseno de 5x. Si hay alguna identidad trigonométrica que nos permita simplificar esta respuesta, hay que aplicarla. En este caso no lo hay y esa sería nuestra respuesta final de la derivada de la ecuación del problema número 19. Repito, mire, aquí es la respuesta de la derivada de la potencia. O sea que la base usted la escribe igual, solo deriva la potencia, el 3 y le resta 1. Luego la derivada de la base es derivar la función trigonométrica, copiando su argumento. La derivada del seno es coseno y su argumento es 5x. Y por último, la derivada del argumento. Siga el orden y va a obtener una respuesta correcta. En el problema 27 ya hay una combinación con las reglas anteriores. Tenemos acá, mire, un producto. Entonces voy a aplicar inmediatamente la regla del producto para derivar. En la regla del producto recuerde que me dice que copie el primer factor. Mi primer factor es seno de 2x. Vamos a copiarlo. Voy a escribirlo entre paréntesis por la derivada de mi segundo factor. Mi segundo factor es coseno de 3x. Al derivar coseno de 3x voy a aplicar la regla de la cadena porque me dice que la derivada del coseno es negativo seno de 3x por la derivada del argumento, que sería 3. Pero como estoy aplicando la regla del producto, aquí sigue un signo más y ahora el contrario. Copio el segundo factor, que es coseno de 3x, por la derivada del primer factor. La derivada del primer factor, el cual es seno de 2x, sería la derivada del seno, es coseno, con su argumento, por la derivada del argumento, que es 2. Y aquí está la derivada del problema 27. Vamos a simplificar un poco para observar que la respuesta nos va a quedar negativo 3 seno de 2x por seno de 3x. En el siguiente nos va a quedar más 2 coseno de 3x por coseno de 2x. Repito, si hubiera alguna identidad trigonométrica que me permita simplificar esta respuesta, hay que hacerlo. En este caso no la hay. Y ahí está su respuesta. La derivada de la regla del producto fue lo que apliqué como la derivada que domina el problema. Copié el primer factor, derivada del segundo, más copié el segundo, derivada del primero. Pero internamente tuve que aplicar derivadas de regla de la cadena y derivadas de funciones trigonométricas. Vamos al problema 32, observe un ejercicio pequeño, pero tiene que tener mucho cuidado. Tiene que identificar cuál es el argumento, por ejemplo, de la función tangente. El argumento de la función tangente es coseno de x sobre 2. ¿Okay? Ese es el argumento de la función tangente. Observamos también desde el inicio que la potencia de la tangente es 1. Así que vamos a derivar rápidamente la función tangente. La derivada de la función tangente es secante cuadrado. Con su argumento, póngalo entre paréntesis, coseno de x sobre 2. Aquí hemos derivado la base, mire. Pero ahora vamos a derivar el argumento. Resulta que el argumento es una función trigonométrica. Entonces, vamos a aplicar la regla de la cadena internamente. Vamos a empezar por la derivada del coseno, que es negativo seno x sobre 2. Por la derivada de x sobre 2, que va a ser un medio. Para que usted me pueda entender esta parte, recuerde que x sobre 2 es lo mismo que tener un medio de x. Entonces, la derivada de un medio de x, por eso coloqué acá, es un medio. Entonces, observe, la derivada de la tangente, secante cuadrado con su argumento original. Pero al derivar el argumento, me encuentro que hay una función trigonométrica, entonces la derivada del coseno es negativo seno con el argumento del coseno, que sería x sobre 2, por la derivada del argumento, que sería un medio. Aquí, pues, no hay mucho que hacer. Vamos a escribir negativo un medio, secante cuadrado, coseno de x sobre 2, por seno
de x sobre 2. Insisto, si hubiera una identidad trigonométrica que me permita simplificar esta respuesta, hay que aplicarla. En este caso no la hay y por lo tanto esa es su respuesta final. Ahí tenemos entonces lo que es la derivada de una función trigonométrica. Melanie, ¿le escucho? Es que le iba a decir que no grabó el ejercicio, sino que hasta ahorita se le activó que Sí, está lo mismo grabando. le iba a comentar, ingeniero. Disculpe. No, no hay cuidado. Le agradezco y vamos a empezar entonces. ¿Vale? Porque en este caso, pues vamos a hacer una repetición. El ejercicio dice, encuentre la pendiente de la recta tangente. Eso significa que vamos a encontrar la primera derivada. Tenemos y igual a seno de 3x más, en segundo término, 4x coseno de 5x. Entonces, es un ejercicio en el cual tenemos dos términos. Tenemos el primero y acá tenemos el segundo. Y se deriva cada término por separado. Entonces, la derivada de seno de 3x va a ser coseno con su argumento por la derivada del argumento que es 3. En el segundo tiene que observar que hay un producto. Entonces vamos a aplicar la regla del producto, el cual nos dice que copie el primer factor, en este caso es 4x, por la derivada del segundo factor. O sea, la derivada de coseno de 5x. La derivada del coseno es negativo seno con su argumento por la derivada del argumento. Pero, como es la regla del producto aquí, un signo más, copio el segundo factor que es coseno de 5x por la derivada del primer factor que es 4. Y ahí tenemos la respuesta. Como tenemos un valor indicado de x, pues lo vamos a sustituir y con su calculadora en radianes tiene que tener su respuesta. Aquí vamos a tener 3 coseno de 3x, pero recuerde que x es pi, más 4, x es pi. Y acá vamos a tener multiplicado por menos seno de 5, x es pi. Multiplicado por 5. Más coseno de 5, x es pi. Multiplicado por 4. Aquí lo tenemos. Entonces vamos a revisar coseno de 3, pi. El 3 lo escribe primero acá. Luego 4 por pi. Menos seno de 5, pi por 5. Coseno de 5, pi por 4. Bueno, usted debe recordar, y usted puede comprobar eso en su calculadora, que el seno de pi es 0. Y también de cualquier múltiplo de pi que sea impar, o sea, pi, 3pi, 5pi, va a ser 0. Por eso es que rápidamente usted puede colocar que toda esta respuesta va a ser igual a 0, porque le va a quedar seno de 5pi. Yo lo invito a que usted coloque en su calculadora seno de 5pi, va a obtener que es 0. Multiplicado por pi por 4, seguirá siendo 0. En cambio, coseno acá de 3pi, ¿a qué va a ser igual? Este coseno de 3pi va a ser igual a negativo 1. Quedando nuestra respuesta hasta este momento, 3 por negativo 1. Luego acá tendríamos coseno de 5pi. También lo invito a que lo haga en su calculadora, un círculo unitario, y esto le va a dar negativo 1. Entonces nos va a quedar acá negativo 1 por 4, obteniendo al final negativo 3, negativo 4, negativo 7. Recuerde que este resultado se convierte en la pendiente de la recta tangente, que es lo que nos están pidiendo. Si nos pidieran la ecuación de la recta tangente, entonces yo lo invito primero a obtener el valor de y. Recuerde que el valor de y, solo para darle un adelanto, se obtiene sustituyendo en la función original. Usted tendría acá seno de 3, en este caso,
Recuerde que X es pi. Así usted va a obtener el valor de Y. En este caso, el valor de Y, seno de 3pi. Acá, mire, seno de 3pi. Y seguimos acá, más 4 por pi. Por coseno de 5pi. Coseno de 5pi. Ok, recordarle que seno de 3pi aquí le va a quedar 0. Por lo tanto, el valor de Y sería, en este caso, este coseno de 5pi va a ser igual a negativo 1, le va a quedar negativo 4pi. Ese sería el valor de Y. Como ya tenemos el valor de Y, tenemos la pendiente y tenemos X, pues ya puede usted encontrar la ecuación de la recta tangente como algo adicional, pero en el ejercicio originalmente solo nos piden la pendiente y esta sería su respuesta. Vamos al último ejercicio 52, donde nos piden la segunda derivada. ¿Cómo identifico qué es la segunda derivada? Porque hay dos comillas. Y vamos a colocarle acá primera derivada. Observamos que la potencia del coseno es 1, así que nos vamos a ir a derivar la función trigonométrica. La derivada del coseno es negativo seno con su argumento por la derivada del argumento. Nuestro argumento es x al cuadrado. Así que la derivada de x al cuadrado va a ser 2x. Si usted quiere, puede reescribir antes de continuar obteniendo la segunda derivada. Y aquí va a tener menos 2x, se lo voy a colocar entre paréntesis, multiplicado por seno de x al cuadrado. Bueno, lo hicimos de esta manera para que usted identifique que tiene un producto, porque tenemos que volver a derivar en vista que nos están pidiendo la segunda derivada. Entonces, para eso, la derivada de la primera se convierte en la derivada segunda. Vamos a copiar el primer factor, que es menos 2x, por la derivada del seno de x al cuadrado. Entonces, como la potencia del seno es 1, vamos a derivar la función trigonométrica. Y la derivada del seno es coseno con su argumento por la derivada del argumento, que es 2x. Según la regla del producto, acá sería más. Copiamos ahora el segundo factor, que es seno de x al cuadrado, por la derivada del primer factor, que es menos 2. Y esa es la respuesta de la segunda derivada, en la cual solo vamos a simplificar un poco esa respuesta. Las dos comillas indican segunda derivada. Aquí, observe, nos queda menos 2x por 2x, lo cual va a ser menos 4x al cuadrado, coseno de x al cuadrado, y acá nos va a quedar menos 2 seno de x al cuadrado. Esta es una presentación de respuesta. Alguien podría decir, ¿podemos sacar factor común? Sí, podemos tener otra respuesta, otra presentación, no otra respuesta porque es la misma. Sacar factor común el menos 2, y aquí nos va a quedar 2x al cuadrado, coseno de x al cuadrado, más seno de x al cuadrado. Si se pudiera aplicar alguna identidad trigonométrica para simplificar, se hace, pero en este caso no se puede, porque la identidad es cuando solamente es coseno, en este caso x al cuadrado más seno de x al cuadrado, pero es el coseno y el seno el que esté elevado al cuadrado. Y aquí lo que esté elevado al cuadrado es 2. Aparte que el primer término está multiplicado por 2x al cuadrado, por lo tanto, no se puede aplicar ninguna identidad trigonométrica.